Las invasiones en la península ibérica o invasiones bárbaras surgen en el siglo V, en el contexto de las grandes migraciones que alteraron la distribución de los pueblos en Europa y precipitaron el final del gran imperio romano de Occidente. La península ibérica en particular sufrió la ruptura de la organización política y administrativa que el imperio romano había adoptado en las distintas provincias en que se dividía administrativamente Hispania. En el año 411 llegaron varias oleadas de pueblos germánicos, denominados vándalos y suevos, además de los alanos, étnicamente iranios, que habían sido violentamente desposeídos de sus tierras por las invasiones hunas, y que después de su expulsión habían llegado por Europa hacia Occidente, en busca de nuevas tierras donde instalarse. Celtas e iberos. Los celtas y los iberos se ubicaban en la parte sur de la península ibérica, lo que ahora conocemos como Portugal. Los celtas, por su parte, se dividían en 4 grupos: los pelendones, los arbacos, los betones y los aseos, mientras que los iberos se dividían en tordetanos, ilerdetes y contestanos. Estos pueblos tenían creencias muy parecidas. Los dos se basaban en la agricultura y adoptaron lenguas indoeuropeas. También obtuvieron nuevos materiales con los que crearon la moneda. Los celtas y los iberos eran pueblos politeístas, los cuales le brindaban culto y tributo a sus dioses. Ellos creían ya en el paso de la muerte al más allá. Su diosa principal, o su diosa madre como la llamaban ellos, era la Dama de Baza. Por otra parte, las ciudades eran estratégicamente fortificadas, ya que la clase social de la aristocracia se basaba en la guerra y el comercio. La consolidación política de Roma está fuertemente ligada a su vocación expansionista que acabará por convertirla en un gran imperio en el siglo V a.C. En los siglos siguientes los romanos consiguen vencer a los etruscos, situados al norte de la península italiana, y federarse con los griegos de la Magna Grecia. El control de la navegación por el Mediterráneo lo tuvieron al vencer a los cartagineses en las llamadas guerras púnicas, la segunda de las cuales en el año 218 a.C. tuvo como escenario la península ibérica y fue el primer episodio de su conquista y conversión en la Hispania romana. Tras la victoria, la península ibérica se convierte en Hispania, provincia del imperio, pero su conquista se da paulatinamente y no acabará hasta que Augusto, en el año 29 a.C., consiga vencer a los cántabros, último pueblo en someterse. Hispania romana, tierra habitada por pueblos celtas, iberos y vascones, desde tiempos inmemoriales conquistada por potencias como Cartago y Roma. Durante unos 600 años, Hispania fue provincia del Imperio Romano. La sociedad se dividía en personas libres y esclavos. La economía se basaba en la agricultura y la ganadería, la minería, la industria artesanal y el comercio. Asimismo, se construyeron nuevas ciudades. Se trazaron numerosas calzadas que unían las ciudades de la península con Roma. Se generalizó la utilización de la moneda y se propagó el uso del latín. Roma dejó un legado que hoy contemplamos y vivimos. Fue una civilización de la que somos herederos directos, producto del proceso denominado romanización. Hispania visigoda. Durante el Imperio Romano, los visigodos estaban asentados junto al río Danubio, hasta que, presionados por los hunos, entraron en territorio romano. A Hispania llegaron en el año 415 como aliados de los romanos para luchar contra otros pueblos germanos, suevos, vándalos y álanos, que habían ocupado parte de la península. En el año 418, los visigodos se establecieron en Galia, donde crearon el reino de Tolosa. Desde allí, realizaron incursiones en la península y tras varios años de lucha expulsaron a vándalos y álanos, quedando solo los suevos. En el año 507, otro pueblo germano, los francos, derrotaron a los visigodos, que se establecieron en Hispania. La conquista musulmana de la península ibérica surge en el siglo VIII, reemplazando el reino visigodo por dirigentes árabes. Fue un proceso relativamente rápido, ya que en solo 15 años, del 711 al 725, se llegó a ocupar todo el actual territorio de España y Portugal. En el año 718 se sublevó un noble llamado Pelayo. Fracasó, fue hecho prisionero, pero sin embargo consiguió escapar y organizó una segunda revuelta en los montes de Asturias, que empezó con la batalla de Covadonga en el año 722.
Esta batalla se le considera el comienzo de la reconquista cristiana. Origen de la lengua española. En el siglo III a.C., la península ibérica estaba poblada por celtas iberos, cuyo dialecto tuvo una gran influencia en el español. Los romanos conquistaron esta región después e impusieron el latín como idioma, el cual tenía dos formas de hablarse: el latín vulgar, del cual se deriva el español, quien no tenía reglas gramaticales, y el latín culto, quien sí tenía y era hablado por filósofos y científicos. Otro impacto significativo es el de los árabes, quienes conquistaron España por 8 siglos, y el español se vio influenciado por su idioma. Gracias a las grandes conquistas de España, a partir de 1492, el español se habla en los 5 continentes y es el tercer idioma más importante a nivel mundial. En conclusión de este tema, las lenguas no se degradan, cambian. Si no fuera así, estaríamos hablando latín y no español, francés, italiano o rumano. Hay una diferencia importante entre lengua escrita y hablada. La gente habla perfectamente en la medida en que se haga entender, que es una de las funciones de la lengua, pero hay una forma escrita que tiene reglas necesarias para hacer de ella una lengua de cultura. La lengua tiene que ser estructurada, con una gramática fija que permita el desarrollo científico, la ordenación y la exposición de las ideas. Es un código escrito, normativo, que debe ser respetado porque si cada uno juega con sus propias normas, el código se deshace y se acaba la lengua.